Bueno, para comenzar, quiero enviarles saludos a todos ustedes y su familia. Espero que se encuentren bien todos, con buen ánimo, buena actitud. Deben saber que espero volver a verlos pronto, que nos volvamos a reunir físicamente. Pero mientras eso no suceda, vamos a trabajar a distancia, así vamos a tener que interactuar. Y para eso vamos a utilizar dos plataformas, que es como yo ya les había explicado en el correo que les envié a su curso. La plataforma que vamos a utilizar es Classroom, en donde va a siempre quedar un registro de todas las clases que realicemos por los distintos medios. Además vamos a registrar asistencia y tareas, evaluaciones y todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo. Eso va a hacer el reservorio en el fondo de todos los registros que podamos tener. Y la otra plataforma es Zoom, en donde vamos a interactuar en clases en vivo, ¿verdad? Tenemos 2 bloques a la semana. Mi idea es que el primero, que es el día martes, hagamos clases grabadas para aprovechar mejor el tiempo. Y el día jueves pretendo hacer la clase por Zoom, ya que es limitado el tiempo, las sesiones son de 40 minutos. Así que no, yo creo que nos vamos a demorar ahí un poquito en ordenarnos, en que lleguen todos. Entonces, más que todo, esas clases las quiero utilizar para resolver dudas, inquietudes, lo que ustedes necesiten. Pero para eso es importante, sí, que siempre estén revisando Classroom y todas las clases que ahí dejemos en registro. El horario, como les mencionaba, va a ser para primero C&D el día martes de las 10:40 a las 11:40 y para primero A y B desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Y el mismo horario el día jueves, ¿ya? Que es aquí donde me interesa y sobre todo la puntualidad porque es donde vamos a hacer las clases por Zoom. Bueno, el objetivo también de subir todas estas clases a Classroom es por si, por distintos motivos, no pueden acceder en el horario en que se dan las clases en vivo, ustedes puedan después revisar todo lo que hagamos en la plataforma Classroom. Bueno, además de contarles cómo íbamos a trabajar de aquí en adelante, hasta que nos volvamos a reunir, también el objetivo de esta primera sesión es retroalimentar las guías que ustedes ya han desarrollado. Bueno, la mayoría, porque todavía hay gente que me debe las guías, pero me imagino que pronto se pondrán al día con eso. Como recuerdan, alcanzamos a ver solo un poquito de la primera unidad, que son números racionales, ¿verdad? Y el objetivo de ambas guías que ya enviamos es calcular operaciones aritméticas con números racionales. Como recordarán, las operaciones aritméticas es suma, resta, multiplicación y división, pero todo esto con el objetivo de que nos sirvan de herramientas para resolver problemas, ¿ya? La primera guía que les envié contiene 3 ítems. El primero era transformar decimales infinitos en fracción. Eso lo alcanzamos a ver en las poquitas clases que tuvimos al inicio del semestre. Aquí lo importante en este primer ítem es reconocer o diferenciar los dos tipos de decimales infinitos. Acá nos encontramos con decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? Por ejemplo, acá el primero,
es un decimal infinito periódico porque después de la coma, o más bien a la derecha de la coma, se encuentra el periodo. Toda la parte decimal está bajo un periodo. Eso quiere decir que se repite infinitamente ese número. Y, por ejemplo, este es un decimal semiperiódico, ya que a la derecha de la coma, en la parte decimal, solamente uno de los números se repite infinitamente, y esto se llama periodo, y el otro no se repite, o sea, es finito, y recibe el nombre de semiperiodo. Bueno, esos eran los ejercicios que tenía el primer ítem de la guía 1, y vamos a tomar como ejemplo para desarrollar, porque yo acá les preparé, solamente tomé muestras de 2 o 1 dependiendo del ítem, para que ustedes puedan después desarrollar de la misma forma los otros, porque supe que habían tenido dificultad para desarrollar las guías muchos de ustedes. Entonces vamos a tomar dentro de los periódicos el ejercicio I, ¿verdad? Que además es un número negativo, pero el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que al final la fracción me va a quedar negativa. Bueno, entonces el primer paso es anotar este número, esta cifra, sin considerar la coma y el periodo. Entonces tengo 478, le voy a restar todo lo que se encuentre a la izquierda del periodo, que en este caso es 4, y el denominador son 9. ¿Y cuántos 9? Eso depende de la cantidad de cifras que hay abajo el periodo, que en este caso son 2, por lo tanto son 2 9. Desarrollo la sustracción y repito el denominador. Recuerden que hasta acá está escrito como fracción este número decimal, pero siempre las fracciones hay que representarlas como la forma irreductible, por lo tanto nos falta simplificar. Busco un número que divida tanto el numerador como el denominador, que en este caso es 3, hago la división y obtengo el resultado. El mismo procedimiento se hace con los semiperiódicos, pero con una pequeña diferencia. Elegimos el ejercicio con la letra L. Entonces lo mismo. Miro este número acá, no considero ni la coma ni el semiperiodo en este caso. Lo anoto, le resto todo lo que se encuentra a la izquierda del periodo, que en este caso es 34. Y en el denominador voy a poner 9 y ceros. ¿Cuántos 9? Depende de la cantidad de cifras que tenga en el periodo, que en este caso son 2, por lo tanto 2 9. Y los ceros dependen de las cifras que no estén debajo del periodo en la parte decimal, que en este caso es una cifra, por lo tanto un 0. Desarrollo la resta, repito el denominador, simplifico. En este caso el número que divide tanto el numerador como el denominador es 11. Lo desarrollo y obtengo la fracción que representa a este número decimal. Como este era negativo originalmente, la fracción también me queda negativa. Es la única diferencia entre cuando son positivos y negativos. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Bueno, eso es en cuanto al primer ítem de la guía 1. Y en el segundo ítem, que era de orden y comparación de decimales finitos e infinitos. Acá nos encontramos también con los finitos. Y la instrucción es ordenar de mayor a menor los números racionales que me den. Y tengo estos ejercicios que estaban en su guía. Nuevamente vamos a tomar como ejemplo 2. Acá me encuentro con diferentes registros. Por ejemplo, hasta la letra C tengo solo fracciones.
y a partir de la letra D en adelante me encuentro con los números escritos en su forma decimal y también en fracción y mezclados entre ellos algunos. Entonces, y les voy a mostrar dos métodos. Siempre deben saber que existe más de un método. Yo les muestro uno. Si ustedes encuentran otro que les parezca más simple, bienvenido. Entonces vamos a elegir uno de los ejercicios y lo vamos a hacer de la forma de comparar en el registro de fracciones. Elegimos la letra C, ¿verdad? Ahí está anotado el ejercicio. Y esto se parece, o más bien es el mismo método que en la guía aparecía como ejemplo, para que ustedes se guiaran. Después en el otro vamos a hacer otro método. Entonces el primer paso es simplificar. Siempre que me den fracciones me conviene trabajar con los números más pequeños posibles de manera de facilitar después los cálculos. Entonces verifico. El primer número, en este caso, es irreductible. No hay ningún número que divida a tanto el numerador como el denominador. El siguiente número también es irreductible, pero acá me encuentro con una fracción que sí la puedo simplificar. Y tal como acá dice, el número que divide a ambos es el 2, por lo tanto la simplifico. 6 dividido en 2 me queda convertido en 3 y 4 dividido en 2 me queda convertido en 2. Y ahí tengo la fracción simplificada. Acá nuevamente me encuentro con otra que también es posible simplificar. Y el número que divide a ambos es el 4. Lo efectúo. 36 dividido en 4 me queda convertido en 9. Y 8 dividido en 4 me queda en 2. Y acá nuevamente lo puedo simplificar. Acá tengo dos opciones. Simplifico por 10 ambos, o si me encuentro con un 0 arriba y un 0 abajo, lo puedo tachar y me queda inmediatamente 13 medios. Pero también podría haber dicho 130 dividido en 10 y 20 dividido en 10 y obtengo lo mismo. Ese es el primer paso. Después, para poder comparar, recuerden que la instrucción es ordenar de mayor a menor esta serie de fracciones. Yo no las puedo comparar cuando tengo los denominadores distintos. Por lo tanto, tengo que encontrar un denominador común. Por lo tanto, voy a utilizar el método para calcular el mínimo común denominador. Hay distintos métodos para calcular este mínimo común denominador. Ustedes usen el que mejor les parezca, pero yo les muestro esta forma que les sirve para todos los casos. Para recordar, porque esto ustedes lo deben manejar. Entonces voy a anotar los denominadores de estas fracciones. Si, por ejemplo, acá el 2 se repite 4 veces, lo voy a anotar solamente una vez. Y el otro denominador distinto es el 6 y lo anoto. Luego me pregunto, ¿qué número divide a ambos o a alguno de estos denominadores? Y empiezo por los números primos, el más pequeño, que es el 2. Y lo anoto ahí. Y luego calculo. 2 dividido en 2 me da 1 y ahí termino. Luego 6 dividido en 2 me da 3. Me olvido de aquello y sigo acá en esta segunda parte. ¿Quién divide al 3? El mismo 3. Y me queda convertido en 1, ya que 3 dividido en 3 es 1. Cuando llego a unos en esta parte de la tabla, luego estos que tengo acá, estos números primos, los voy a multiplicar y 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, el mínimo común denominador, es decir, el representante de todos estos denominadores es 6. Luego aplico este mínimo común denominador a los denominadores que tenía distintos y me pregunto, 2, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 6? En este caso es 3. Por lo tanto, toda la fracción la voy a multiplicar por 3. 2 por 3 me da 6 y 1 por 3 me da 3. Y ahí obtengo ya la fracción con el denominador 6, que era el objetivo. En el caso de la segunda fracción, ya tengo denominador 6, por lo tanto,
no la modifico y la dejo tal cual. Aquí sí tengo que modificarla y nuevamente me pregunto, 2 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 6, por 3, multiplico toda la fracción y obtengo 3 por 3, 9 y 2 por 3, 6. Lo mismo acá, 2 por cuánto me da 6, por 3, multiplico toda la fracción por 3 y obtengo 27 sextos. Lo mismo acá, 2 por cuánto me da 6, en este caso es 3, multiplico toda la fracción y obtengo 39 sextos. Aquí ya en esta etapa logré igualar todos los denominadores y ahora es muy fácil poder comparar, solamente me fijo en los numeradores y busco el mayor. En este caso, 39 es el mayor, luego viene el 27, luego el 15, el 3 y el 9 al último. ¿Por qué? Porque como esta fracción es negativa, recuerden que todo número negativo es menor que 0 y menor obviamente que cualquier número positivo. Por lo tanto, este es el menor de todos. Y como me pidieron ordenar estas fracciones, o sea, estas son las originales, acá para poder responder tengo que no poner estas fracciones que tengo acá, porque recuerden que simplificamos y aplicamos el mínimo común denominador. Ahora tengo que ver a qué corresponden con las originales. Por ejemplo, esta, que dijimos que era la mayor, vamos a ver qué número era el original. Y esta correspondía al 130 veinteavos, por eso lo pongo en primer lugar. Después, en el segundo lugar, tengo esta fracción que corresponde originalmente a 36 octavos, y lo pongo en segundo lugar. La tercera fracción corresponde a esa misma porque no lo habíamos modificado. La cuarta corresponde a un medio y la última, que era nuestra fracción negativa, corresponde a 6 cuartos. Y ahí ya está ordenado. Y a se le ponen esos símbolos porque quiere decir que esta fracción es mayor que la que sigue, mayor que la que sigue, mayor que la que sigue y mayor que la que sigue. Bueno, esa es una forma de comparar números racionales cuando están escritos como fracción. Ahora, como dentro de los ejercicios teníamos con distintos registros, elegí la letra H, porque tengo números, tanto decimales periódicos, semiperiódicos, finitos, una fracción y otro finito. Para poder comparar u ordenar de mayor a menor, vamos a utilizar en su forma como decimal. No lo vamos a transformar esta vez en fracción, pero también podría ser un método y utilizamos los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Acá, para poder comparar, yo les sugiero que desarrollemos un poquito más esto. Acá el 23 es el número que se repite infinitamente, es decir, que tengo 1, 23, 23, 23, 23 hasta el infinito. Solamente le vamos a poner 2 veces el periodo, ¿ya? Porque no es necesario más. Y si aquí tengo 4 decimales, en cada uno de los números también debería tener los mismos 4 decimales para poder comparar. Aquí en este caso el semiperiódico significa que es 1, 2 y el 3 solamente es el que se repite hasta el infinito. O sea que es 1, 2, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito, pero vamos a completar solamente 4 cifras decimales igual que el anterior. Acá en este caso, este que es decimal finito, como necesitamos 4 cifras decimales, sabemos que este número termina ahí, tiene fin. Y para completar, podemos agregar ceros, ya que estos ceros a la derecha de la coma, y si que no hay ninguna otra cifra distinta, no valen nada. O sea, no interfiere y no modifica el valor de este número. Solamente agregamos ceros. Eso es entre finitos solamente. Y acá en este número que lo encontramos escrito como fracción, tengo que tenerlos todos en el mismo registro, es decir, como decimal. Tengo que transformar. Y para transformar una fracción en un número decimal, tenemos que dividir el numerador
por el denominador, en este caso 1 dividido en 23, y obtengo este número, que es 0,034. Y acá nuevamente tengo otro finito, y como el anterior, le agregamos ceros para completar la cantidad de decimales para poder comparar. Ahora me encuentro en condiciones de poder saber el orden de mayor a menor. Para eso vamos comparando cifra a cifra. Primero la parte entera. 1, tengo 1, acá también, acá también. Ya descubro que este es el menor de todos, porque el 0 es menor que 1. Luego necesito saber de estos que comienzan con 1, ¿cuál es el más grande? Como todos tienen 1, no puedo saber, me voy a la siguiente cifra, a la segunda. Tengo 2, aquí también, también, también. O sea que todavía no puedo saber cuál es el mayor de estos. Tengo que revisar la siguiente cifra. Acá tengo un 2, acá tengo un 3. Por lo tanto, esto me indica que este sería el número más grande, porque acá tengo 0 y acá también tengo 0 en la tercera cifra decimal, que en este caso sería las milésimas. Por lo tanto, el número más grande es este. Y así voy comparando cifra a cifra hasta obtener el orden completo. O sea que este va en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y este que es ya habíamos definido que era el menor. Para ordenar, nuevamente tengo que acudir a los números originales. El más grande corresponde a este número, por lo tanto, el original es este y lo anoto acá, en primer lugar. Segundo lugar, corresponde a este número y lo anoto. El tercer lugar corresponde a este. El cuarto corresponde a 1,2 y como dijimos el más pequeño era la fracción. Y ahí quedan ordenados. Recuerden que este es el símbolo para poder comparar cuando me piden que sea de mayor a menor. Eso es en cuanto al segundo ítem de la guía 1. Obviamente el resto les queda como tareas a ustedes. Recuerden que todas las guías que yo les envié en matemática, ustedes tienen que desarrollarla en el cuaderno con lujo de detalles y luego yo les envío para que ustedes se puedan autoevaluar el resultado final, pero yo no les voy a enviar el desarrollo. Así que eso siempre tienen que hacerlo ustedes. Que cuando nos reunamos físicamente, obviamente lo voy a revisar. Y el último ítem de la primera guía tiene como tema la densidad de los números racionales. Entonces acá me pedían escribir un número racional que se encuentre entre los siguientes números que nos daban todos estos ejercicios. Ahora, para recordar, una de las características principales de el conjunto de los números racionales es que es un conjunto denso. Eso quiere decir que entre uno y otro de los elementos de este conjunto siempre vamos a encontrar un tercer número. Por ejemplo, acá entre el 1 y el 2 hay un decimal y por ejemplo que acá en este caso sería 0,5 porque una de las formas para encontrar un número que esté entre 2 es el promedio que podemos calcular entre ellos. Y entre este número y el 0,5 también hay otro. Y entre ese número y ese número que encontremos siempre va a haber uno. Es decir que entre uno y otro elemento hay infinitos elementos. Por eso es que se dice que este es un conjunto denso. Y es el único de los conjuntos numéricos que conocen ustedes hasta ahora que tiene esta característica, porque todos los conjuntos anteriores, como habíamos visto los naturales y los enteros, entre un elemento y otro no existe ninguno más. Bueno, y como en los ítems anteriores, vamos a elegir dos ejercicios para desarrollar como ejemplo y el resto le queda de tarea a ustedes. Entonces, el primero que elegimos es
el ejercicio C, que me piden encontrar un número decimal, perdón, un número racional entre 4,3 y 5,6. Hay, insisto, distintos métodos para encontrarlo, pero una de las formas más fáciles es calcular el promedio entre ambos para encontrar el número que está justo en medio de estos dos. Entonces, anotamos nuevamente los números que nos dieron y lo transformamos estos decimales finitos en fracción. Para recordar que esto también lo vimos, ¿cómo transformo un decimal finito en fracción? Considero este número sin la coma, en este caso 43, y este es el que representa al numerador, y en el denominador voy a poner una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tenga el número, decimal finito en este caso. Como tengo una sola cifra decimal, un 0. Nuevamente acá lo mismo. ¿Qué número veo acá si no considero la coma? 56. Ese representa al numerador, y el denominador, una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifra tenga la parte decimal. En este caso nuevamente me encuentro con una sola cifra, por lo tanto un 0. Recuerden que yo les había dicho que siempre es conveniente simplificar las fracciones hasta su mínima expresión. Pero acá en este caso, como tengo que realizar una suma y tengo los denominadores iguales, no me conviene simplificar, porque aquí en este caso solamente podría simplificar esta fracción y ya los denominadores me quedarían distintos, lo que me dificulta un poco la suma. Por lo tanto, aquí en este caso convenientemente no los vamos a simplificar, porque recuerden que para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, conservo ese denominador y solamente sumo o resto los numeradores, que aquí en este caso es una suma. Sumo 43 más 56, obtengo 99, y el denominador 10 lo mantengo. Pero como tenemos que calcular un promedio, debo sumarlos y el resultado lo debo dividir en 2. Entonces, la fracción que me queda es 99 décimos dividido en 2. Para poder dividir fracciones, tengo necesariamente que tener dos fracciones para que sea más ordenado. Como el 2 es un número natural, recuerden que cualquier número natural puede ser representado como fracción con denominador 1. Por eso lo puse acá con línea punteada. Y para dividir dos fracciones, este es otro de los métodos, puedo multiplicar los extremos. Y eso queda como numerador. Aquí en este caso sería 99 por 1. Y el denominador va a ser el resultado de la multiplicación de los medios, o sea, lo que me quedan al medio. En este caso es 10 por 2, 20. Y esta es la fracción que representa el número racional que está entre 4,6, perdón, 4,3 y 5,6. Y esta es otra manera de escribirlo, ¿verdad? El 4,3 es menor que 99 veinteavos y es menor que 5,6. Ese es el método que yo les di como ejemplo para que ustedes siguieran. También podría ser acá directamente como decimal, sumo los decimales y el resultado lo divido en 2. Pero para que practiquemos operatoria con fracciones, que es lo que más tienen dificultad, es bueno seguir este método. Pero si ustedes les es más simple abordarlo de otra forma, mientras lleguen al resultado correcto no hay problema. Y dentro de los ejercicios teníamos el ejercicio J, que incluye un decimal infinito periódico y un decimal infinito semiperiódico. Para poder encontrar un número racional que esté entre estos,
lo vamos a transformar en fracción, igual que el ejercicio anterior, pero acá el método es diferente porque este es decimal periódico y semiperiódico. Para recordar un poco el método, el numerador, aquí en este caso, va a ser la cifra que ustedes vean sin considerar la coma y el periodo, en este caso 78. Y le voy a restar todo lo que se encuentra a la izquierda del periodo, que en este caso es 0. Y 78 menos 0, 78. Y el denominador contiene 9. ¿Cuántos 9? Depende de la cantidad de cifras que tenga bajo el periodo. Como tengo 2 cifras, 2 9. Esto es cuando se trata de decimales periódicos. En este caso, el segundo número es un decimal semiperiódico y el método varía, pero solo un poco. Nuevamente, el numerador es la cifra que ustedes ven acá sin considerar la coma y sin considerar el periodo, o sea, 78. Y le voy a restar todo lo que está a la izquierda del periodo, que en este caso es 7. Me queda 78 menos 7, 71. Y el denominador van a ser 9 y ceros. 9 por cada cifra que esté bajo el periodo, en este caso es 1, y ceros por cada cifra que no se encuentre bajo el periodo después de la coma. Y en este caso también tenemos 1, por lo tanto un 0. Y como en el caso anterior, una vez que ya tengo estos números representados como fracción, voy a calcular el promedio entre ambos. Recuerden que para calcular promedio, sumo los números y los divido en 2 al final. Acá en este caso, a diferencia del anterior, que tenía el mismo denominador, acá es distinto. Tengo 99 y 90. Para poder sumar fracciones con denominador distinto, uno de los métodos es a través del mínimo común denominador. Y ese es el método que vamos a usar. En este caso porque son números grandes, porque también puedo simplificar y amplificar, pero en este caso es el más adecuado este método. Entonces, tomo ambos denominadores y realizo la tabla del mínimo común denominador. Para repasar un poco, sería, siempre tengo que buscar el número primo menor que pueda dividir a uno o a ambos de los denominadores. En este caso sería 9. ¿Lo puedo dividir en 2? No puedo porque me da un decimal y necesariamente me tiene que dar un número entero. Por lo tanto, bajo la cifra. 90 dividido en 2, 45. Me olvido de esto y voy acá y nuevamente pienso, ¿qué número primo más pequeño divide a 99 y a 45? En este caso es 3. Y 99 dividido en 3 me da 33. 45 dividido en 3 me da 15. Me olvido de esto, voy a la siguiente fila. Nuevamente me pregunto, número primo más pequeño que divide ambos. Nuevamente me sirve el 3. 33 dividido en 3, 11. 15 dividido en 3, 5. Voy a la siguiente línea. El número primo más pequeño que divide a 11 y a 5 es 5. Al 11 no lo divide, por lo tanto lo vuelvo a anotar. Y 5 divide en 5, 1. Recuerden que cuando llegamos a 1 terminamos con ese número. Y me quedaría solamente el 11. Y el número primo más pequeño que divide el 11 es el mismo 11. 11 dividido en 11 me da 1. ¿Y qué hago con todos estos números? Los multiplico. 2 por 3, por 3, por 5 y por 11 resulta 990. Y ese es el mínimo común denominador, ¿verdad? Porque íbamos acá, anoto el mínimo común denominador y ahora me pregunto, 99, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 990? En este caso por 10 y lo multiplico por el numerador. Nuevamente acá, 90. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 990? Por 11 y lo multiplico por el numerador que es 71.
desarrollo las multiplicaciones y luego lo sumo y obtengo esta fracción. Pero recuerden que además estamos dividiendo en 2, porque el promedio es sumar y dividir en 2. Como tengo una fracción en el numerador y tenía solamente un número natural en el denominador, lo transformamos en fracción partiéndolo por 1 y, como en el caso anterior, multiplico extremos y obtengo el numerador y multiplico medios y obtengo el denominador. Y esta es una fracción irreductible, ya que no hay ningún número que divida tanto el numerador como el denominador, por lo tanto es la última, la versión más pequeña de esta fracción. Y lo anoto en esta forma, comparándolo con el signo menor que. Es decir, que entre este decimal y este decimal me encuentro con este racional, que también lo podría expresar como decimal dividiendo el numerador por el denominador, pero con esto es más que suficiente. La guía 2 tenía 4 temas, por lo tanto 4 actividades, pero nos vamos a centrar solamente en las primeras 2 porque la actividad 3 y 4 se puede hacer de la misma forma que estas 2 primeras, así que lo vamos a concentrar en las primeras 2. La actividad número 1, que tenía que ver con el contenido de multiplicación de fracciones, que por cierto les recuerdo que esto es contenido entre sexto y séptimo básico, si es que no antes, creo que en quinto lo hacen. Por lo tanto debieran manejarlo, pero como sé que no es así, lo vamos a repasar un poco. La primera actividad de multiplicación de fracciones me pedía solamente calcular. Y esta era la serie de ejercicios de los cuales vamos a elegir 2 para desarrollar. Bueno, elegí el 4, en donde tengo un número natural multiplicado por un número racional expresado como fracción. Tal como el ejemplo que tenía muy detallado la guía que origina esto, nos decía que para multiplicar fracciones debemos multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Como acá no tengo denominador, siempre puedo poner denominador 1 sin que afecte al valor del número. Por lo tanto, multiplico numeradores entre sí, 5 por 22, denominadores entre sí, 1 por 10, desarrollo las multiplicaciones y obtengo esta fracción. 5 por 22, 110, 1 por 10, 10. Pero siempre debo simplificar. Y acá, como le explicaba antes, cuando tengo cifras que terminan en 0, siempre puedo hacer esta simplificación, o de lo contrario, acá podría haber dividido 110 en 10 y 10 en 10 y obtengo lo mismo. Sería 11 partido en 1 y como el denominador 1 lo puedo obviar, tengo 11 enteros como respuesta. El otro ejercicio que contiene números primos, para los que no recuerdan los números primos, cuando tengo que multiplicar este tipo de racionales, no puedo multiplicar los enteros y luego las o sea, las fracciones. Lo que tengo que hacer es el número primo, convertirlo nuevamente en fracción. Y para eso tomo el denominador de la fracción, lo multiplico por el entero y al resultado le sumo el numerador y luego mantengo el denominador. Aquí en este caso me queda 2 por 2, 4. Y 4 más 1, 5. Y el denominador lo mantengo. Lo mismo acá. 3 por 3, 9. Más 1, 10.
y conservo el denominador. Luego, acá entonces ahora obtengo multiplicación de fracciones, como en el caso del ejercicio anterior. Multiplico numeradores entre sí, 5 por 10, y denominadores entre sí, 2 por 3. 5 por 10, 50, 2 por 3, 6. Acá debo simplificar este resultado y el número que divide a ambos es 2. 50 dividido en 2, 25, y 6 dividido en 2, 3. Y esa es la fracción irreductible. Otro de los ejercicios que elegí como ejemplo es el número 8, en donde tiene una pequeña diferencia, que en vez de tener multiplicación de dos fracciones, tenemos 3. Y podrían haber 4, 5, 6, etc. Pero el procedimiento es el mismo. Multiplico todos los numeradores entre sí y todos los denominadores entre sí. Pero acá les quiero explicar otra forma de simplificar, porque podríamos hacerlo igual que el anterior. Multiplicamos 7 por 6 por 3, pongo el resultado, y acá 3 por 11 por 28, pongo el resultado. Me va a dar un resultado bastante grande, y después, para simplificar, lo voy a tener que hacer en muchos pasos, si es que no descubro inmediatamente el número más grande que divide a ambos. Entonces, una forma es anotar todos los numeradores juntos y los denominadores juntos. Y voy a ver, por ejemplo, acá, cuando tengo el mismo número en el numerador y en el denominador, yo me puedo deshacer de ellos. ¿Por qué? Porque 3 dividido en 3 me da 1, y 3 dividido en 3 me da 1. Acá el 7 y el 28 también los puedo simplificar, y los puedo simplificar por 7. 7 dividido en 7 me da 1, y 28 dividido en 7 me da 4. Entonces ya me quedan números más pequeños. Y el 6 y el 11 no puedo hacer nada por ahora. Entonces el 7 me quedó convertido en 1, el 6 quedó tal cual, y el 3 quedó convertido en 1. Y abajo me queda 1 por 11 por 4. Pero acá nuevamente puedo volver a simplificar el 6 y el 4. Ambos números los puedo dividir por 2. Y 6 dividido en 2 me queda convertido en 3, y 4 dividido en 2 me queda convertido en 2. Por lo tanto sería 1 por 3 por 1, 3. 1 por 11 por 2, 22. Y obtengo inmediatamente la fracción irreductible. Entonces, esa es otra forma también de simplificar antes de llegar al resultado final. Y si les complica este método, pueden hacerlo directamente así y simplificar en todos los pasos que sean necesarios, de acuerdo de cómo les resulte más fácil obtener los números. Seguimos en la actividad 1, multiplicación de fracciones. Luego de calcular, hay el ítem de resolución de problemas. Y aquí es donde yo sé que tienen mayor dificultad. Entonces, de estos 5 problemas de la guía, vamos a resolver 2 como ejemplo. Vamos a elegir el primero, en donde me dice que Paula retiró de su cuenta de ahorro 2/9 de lo que tenía, y luego retira 3/4 de lo que le quedaba. Y me preguntan qué fracción del dinero le queda en la cuenta. A ver, los datos que nos dan es 2/9. 2/9 es lo que retira. Y acá tengo que pensar, lo retira de el total, o sea, de 9 partido 9, porque como acá tengo denominador 9, el entero que me conviene es 9 partido 9, que me da 1 y que representa al total de lo que ella tenía en su cuenta originalmente. Entonces, si me preguntan cuánto queda, hago la resta. 9
menos 2, 7, y como tengo el mismo denominador, lo mantengo. Es por eso que este es un entero conveniente, porque obtengo el mismo denominador y puedo directamente restar los numeradores y mantener el denominador. Entonces, si me dice que de la cuenta que tenía retira 2 novenos, si yo hago la resta, sé que me quedan 7 novenos. Luego me dice, después retira 3 cuartos de lo que le quedaba. Nuevamente, acá me dan lo que retira, pero lo que a mí me interesa es saber lo que queda. 3 cuartos lo voy a restar del entero conveniente, que es 4 partido en 4. ¿Por qué? Porque tengo denominador 4. Entonces, si retira 3 cuartos, lo que me queda sería 1 cuarto, porque 4 menos 3, 1, y conservo el denominador. Entonces, finalmente, para poder aplicar el contenido de multiplicación de fracciones, lo que me queda en la primera etapa es 7 novenos. Y lo que queda de la segunda etapa es 1 cuarto. Ambos los multiplico y obtengo 7/36. ¿Y por qué es esto? Si tenía 7 novenos, los debo dividir en 4 y tomar una parte de esos 4. Entonces, cada vez que nos dan un ejercicio con un planteamiento, yo debo responder de acuerdo a la pregunta. Entonces me dicen, ¿qué fracción del dinero queda en la cuenta? 7/36 del dinero quedan en la cuenta. Y el otro ejemplo que vamos a tomar de los ejercicios es el ejercicio 3, para que luego ustedes hagan, o bueno, los que ya lo hicieron, que bien lo revisan, y los que no lo desarrollan nuevamente. Dice el tercer ejercicio, una persona compra un terreno para construir su casa, utiliza 1/3 del terreno para la casa, 1/5 del terreno sobrante para construir la piscina, y en el resto del terreno plantará pasto. Me preguntan, ¿qué parte del terreno tendrá pasto? Bueno, voy por orden. Entonces, me dicen que utiliza 1/3 del terreno para la casa. Debo restarlo del total del terreno, que en este caso miro el denominador y voy a hacer el entero conveniente, que sería 3 partido en 3, y resto lo que voy a ocupar en construir la casa. Por lo tanto, libre me va a quedar 2/3 del terreno. Después me dicen que la piscina ocupa 1/5, pero 1/5 de el resto anterior, o sea, de 2/3. Si ocupo en la piscina 1/5, me quedan disponibles 4/5, porque lo resto del entero conveniente, que es 5 partido en 5. Entonces me queda disponible 4/5 del terreno. Ahora, como me preguntan, ¿qué parte del terreno tendrá pasto? Y yo sé que es todo el terreno que sobra, restándole el espacio ocupado por la casa y por la piscina, multiplico ambas fracciones y obtengo 8/15. Por lo tanto, debo responder que 8/15 del terreno tendrá pasto. Esta es una forma de abordar el problema. Hay muchas más formas, utilizando restas, sumas de fracciones con distinto denominador, igual denominador. Esto todo va a depender de las herramientas con las que ustedes cuenten, de la lógica que usen, ¿verdad? Siempre hay muchos métodos para poder resolver un problema. Este es uno. En cuanto a la segunda actividad de la segunda guía, el tema es división de fracciones, en donde tenían una serie de ejercicios que era solamente calcular. Nuevamente elegimos como ejemplo 2. Entonces tomé el segundo ejercicio.
Esto es súper simple. Como es un número natural y tenemos que tener ambos representados como fracción, le pongo denominador 1, lo anoto y les recuerdo que para dividir fracciones es lo mismo que multiplicar la primera fracción tal cual estaba por el recíproco de la segunda fracción, que es la misma, pero invertido el orden. Es decir, el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Es decir, la volteo. Y utilizo lo que ya aprendimos, que es cómo multiplicar fracciones. Multiplico ambos numeradores y ambos denominadores. Acá nuevamente usé el método de simplificar en el camino para no simplificar al final. El 5 y el 10 los puedo dividir por 2. Perdón, por el mismo 5. 5 dividido en 5 me da 1. 10 dividido en 5 me da 2. Por lo tanto, me queda 1 por 3 en el numerador y 1 por 2 en el denominador. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Y ese es el resultado ya de la forma irreductible. Y el otro ejemplo que usamos es el 10, en donde me encontraba con un número mixto dividido por una fracción. Siempre que se encuentre con un número mixto, como les había dicho, lo transforman en fracción de esta manera. Multiplico el denominador por el entero, 2 por 3, 6, le sumo el numerador, más 1 sería 7. Uy, aquí me faltó, aquí iba un 7. Y conservo el denominador. O sea, me queda 7 tercios dividido en 5 sextos. Para recordar, la división de fracciones es lo mismo que anotar tal cual la primera fracción y le voy a multiplicar el recíproco de la segunda fracción, que es la misma pero invertida. Nuevamente, entonces ahora multiplico numeradores y denominadores entre sí. Y simplifico lo que pueda simplificar. Acá en este caso el 6 y el 3 lo puedo dividir en 3. Aquí hay un error. Si el 6 lo divido en 3, me queda convertido en 2. Y el 3, si lo divido en 3, me queda convertido en 1. Por lo tanto, acá debería haber sido 7 por 2 y acá 1 por 5. Entonces me quedarían 14 quintos. Aquí recuerden que hay un error, por favor. Ustedes corríjanlo en su cuaderno, porque acá está al revés. Repito, 6 dividido en 3 me queda convertido en 2 y 3 dividido en 3 me queda convertido en 1. Por lo tanto, acá me queda 7 por 2, 14 y 1, que correspondía a ese número de ahí, por 5, 5. Entonces me quedan 14 quintos. Y por último, nos queda, no, esto es penúltimo en realidad. Esta tabla, que era aplicar en una forma distinta el contenido de división de fracciones, en donde te dan una entrada, que esa va a ser tu primera fracción, y te dicen que apliques la regla, que en este caso es dividir por 2 tercios. Aquí me quedaría 4 dividido en 2 tercios. Tengo que aplicar la misma forma que vimos en el ítem anterior y el resultado lo anoto acá. Aquí en esta parte sería 3 octavos dividido por 2 tercios, lo desarrollo y pongo el resultado aquí. Y acá lo mismo. No lo vamos a hacer porque es más de lo mismo que vimos en el ítem anterior, solamente que ahí tienen que poner el resultado en la tabla. Y la última, el último ítem de la segunda actividad de la guía 2 es resolver problemas aplicando el contenido de división de fracciones. Acá vamos a elegir nuevamente 2 como ejemplo
y les queda de tarea para ustedes los restantes. Elegimos entonces el segundo ejercicio que me dice, si se corta un alambre de 2 metros en pedazos de 1/8 de metros, ¿cuántos pedazos se cortaron? Entonces acá tomo la medida total, que sería 2, y lo voy a dividir por 1/8, porque me dicen que debo cortarlo, por lo tanto es una división. Pongo denominador 1 para que me queden ambos en el mismo registro, y recuerden que para dividir es lo mismo que multiplicar la primera fracción por el recíproco de la segunda, es decir, el orden invertido. Multiplico numeradores 2 por 8 y denominadores 1 por 1. Y me queda. Finalmente llego a la respuesta de que se cortaron 16 pedazos del alambre. Y por último, el cuarto ejercicio elegimos, que me dicen que para una celebración se compraron bebidas de 2,5 litros y se sirvieron vasos de 1/4 de litro. Me preguntan cuántos vasos se pueden servir considerando vasos de 1/4 de un total de 2,5 litros. Nuevamente, entonces lo planteo como división de fracciones. Acá tengo un número mixto. Desarrollo esto para transformarlo en fracción. Me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Conservo el denominador y lo divido por 1/4. Nuevamente anoto la primera fracción tal cual. La división la anoto como fracción, como multiplicación, y el recíproco entonces de 1/4, que sería 4 partido en 1, porque debo invertir el orden del numerador y el denominador. Multiplico numeradores, multiplico denominadores, hago la simplificación. Yo sé que 4 y 2 lo puedo dividir en 2. 2 dividido en 2 me da 2. 2 dividido en 2 me da 1, por lo tanto multiplico y obtengo que finalmente se pudieron servir 10 vasos por cada botella de 2,5 litros de bebida. Bueno, eso es en cuanto a la retroalimentación de la guía 1 y 2, porque no podemos seguir adelante si es que no resolvíamos las dudas o les mostraba cómo se desarrollaba cada uno de los ítems. Olvidé decirles que según el horario que yo les mostré, voy a devolver, que nuestra segunda sesión de que íbamos a tener la clase en vivo, acá está el horario, que nos corresponde al día jueves, pero esta semana, como es 21 de mayo, el jueves es feriado y el colegio decidió no tener las sesiones de matemática y lenguaje que les correspondían, y las vamos a trasladar para el día viernes, pero excepcionalmente esta semana, porque a partir de la siguiente semana este va a ser el horario. Recuerden que acá estas clases las voy a grabar, las voy a subir a Classroom, y estas sesiones el del día jueves van a ser por Zoom en vivo. Entonces, este viernes va a quedar, acá van a tener lenguaje en estos dos bloques, y en matemática lo vamos a tener en este tercer bloque, o sea, de las 11:50 a las 12:50, primero A y primero B, y primero C y primero D va a quedar en este bloque de las 14 a las 15 horas. Pero excepcionalmente este viernes. De todas formas, yo el día jueves o miércoles, para que no se confundan, les voy a recordar el horario por el correo. Ya les voy a enviar un correo recordándoles que no es el día jueves, sino que el día viernes, y les voy a especificar nuevamente el horario que les corresponde a cada curso. Bueno, eso es en cuanto a la primera sesión,
y que va a quedar registrada en Classroom. Si tienen cualquier duda, que me imagino que más de alguna va a surgir, me pueden escribir sin ningún problema al correo. Y el día viernes les respondo en vivo y bueno, antes también les puedo enviar un correo, nos comunicamos de alguna forma. Así que eso sería la primera sesión.